Pues aquí estamos. Estamos de regreso en la caliente, en un año 2024 que es bast- ha empezado como bastante normal, ¿verdad? Ha empezado como tranquilo, por lo menos aquí en estas regiones, Miami, Cuba, con mucha humedad, con mucha lluvia, un poco gris, pero en la vida real con algo de esperanza, porque es lo que en última instancia nunca debemos perder. El- Realmente hemos hecho algunos cambios, o sea, hemos intentado construir un pequeño estudio a través del cual trabajar y un poquito después voy a hablar de las ideas que tenemos, las ideas que tengo para ampliar un poco el canal, cómo lo vamos a transmitir, vamos a tener por supuesto las directas, en fin, voy un poco a hacerle honor al título de la directa. Voy a hacerle honor a estas 7 predicciones para Cuba en este 2024. Por cierto, es un año curioso, va a ser un año bisiesto, o sea, febrero va a tener un día más, los cubanos van a tener un día más, 366, o sea, habrá un poco de, habrá un día más de dictadura, para hablarlo de cierta manera. No puedo empezar esta segunda temporada. La primera fue nada, yo tendré que cambiarle eso en algún momento, ¿no? Porque estamos empezando realmente ahora. No puedo empezar sin hablar de los presos políticos. Puede parecer una rueda que va avanzando, pero creo que si no luchamos contra la desmemoria, que siempre he dicho que es una de las armas fundamentales con la que cuenta el totalitarismo, si no luchamos contra esa desmemoria que hace que en nuestro día los presos políticos cada vez vayan quedando en ese pozo en el cual existen, nos preocupa, pero dejamos de hablar de ello en este programa, me he planteado mencionarlos siempre. No como escuché en otro programa por ahí, cada vez que podamos hay que hablar. No, no, no. Siempre. Lo primero tienen que ser los presos políticos. Por muchísimas razones. La primera, y quitémonos cualquier tipo de... En esta primera razón no tiene por qué existir el hecho de que vengamos todos de Cuba, el hecho de que seamos cubanos. No, por una idea nunca es criminal. La idea de libertad nunca es criminal. Que mi idea no se parezca a la tuya nunca es criminal. Y tenemos que llegar a ese punto básico. Los presos de conciencia, los presos por ideas, no pueden existir ni en Cuba ni en ninguna parte del mundo. Nosotros, los cubanos, tenemos a más de 1,000 compatriotas sufriendo en las cárceles simplemente porque piensan diferente. Simplemente, ni siquiera porque piensan diferente, por haber manifestado una opción distinta a la línea oficial. Yo tuve dudas de cómo iba a llamar este programa, ¿no? Porque entre las lecturas con las que empecé el año, me he releído 1984. Y aunque 1984 es una novela escrita ya hace mucho tiempo, yo quisiera de verdad que todos la volvieran a leer, que todos las volvieran a leer, porque hay elementos ahí que se parecen tanto a la Cuba de hoy, la del mes de enero, la de ahora, y si podemos, cada uno de nosotros, entender que el ejemplo a partir del cual se ha construido la barbarie totalitaria es un ejemplo que han intentado trasladar a nosotros y convertir a los cubanos en emisarios de ese totalitarismo. Y lo vemos reproducido en ambientes polarizados, lo vemos reproducido en formas de manifestarnos.
todos tenemos que pensar que como nos expresamos, también habla de nosotros. Y la democracia no es simplemente la relación que existe entre libertades o derechos. La democracia también es una responsabilidad. Ser demócratas es, sobre todo, no reproducir aquellos sistemas, aquellas formas, aquellas elaboraciones o narrativas, aunque sean desde la perspectiva distinta, pero de un lenguaje que refiere a ellos. Después le hablaré por qué hablo de esto, porque fue muy simpático en una conversación cómo hemos renunciado a ciertas palabras sencillamente porque nos recuerdan a ellos. De eso también hablaré un poquito más adelante. Pero vamos a esas 7 predicciones. Yo, como les decía, dudé entre llamarlo Regreso a 1984 o 7 predicciones para la Cuba en este 2024, que también es un año bisiesto. Pues bien, vamos a la primera. La primera tiene mucho que ver con lo que abrió este programa, los presos políticos. ¿Qué pasará con los presos políticos en este 2024? Conversando con amigos, conversando con analistas no tan amigos y pensando de una manera objetiva, los presos políticos para la dictadura siempre han sido una moneda de cambio, un elemento en la bancarización. Los presos políticos son números, son dinero. Para ellos solo significan una forma de obtener réditos o beneficios de acuerdo única y exclusivamente a sus intereses. Los presos políticos en Cuba seguirán presos hasta que en el panorama internacional o nacional exista algo por lo cual ellos consideren que es ventajoso canjearlos. Los presos políticos, y esta es mi predicción, que no hay que ser muy inteligente, no hay que haber estudiado, solo serán liberados cuando cumplen su condena o si se convierten en un elemento de canje para la narrativa que el totalitarismo quiera impulsar. Sí, y esto es un ejemplo hipotético, sí hay una negociación a partir de la cual, por ejemplo, Cuba es retirada de la lista de países terroristas a cambio de la liberación de los presos políticos, es posible que lo hagan, porque ya no es para ellos la lista de países patrocinadores del terrorismo, ya no es para ellos una lucha ideológica, es una necesidad, es una forma de obtener acceso a mercados, sistemas logísticos, formas de comunicación que por estar en esa lista en este mismo momento les son negados a la dictadura cubana. Entonces, sí, y solo si existe algún elemento de ventaja para la dictadura, es que serán liberados los presos políticos. Si no, y esto es absolutamente, a mí me da tanta gracia. Ahora mismo en Granma, yo estaba leyendo, ¿no? Cómo el mariachi este, Bruno Rodríguez Parrilla, o llamado como ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hablaba de los movimientos no alineados, que es otra de esas cosas que sigue existiendo y los estados siguen gastando dinero en esa tontería en lugar de ocuparse de los problemas reales, de los foros donde realmente se hacen política. El movimiento de países no alineados son concentraciones de verdugos amistosos. No, esto es salir a tomar un café para ver cómo nos mantenemos en el poder y jodemos a los demás. Bueno, pues dice que hay que crear un frente unido para ir a Gaza
y evaluar in situ. O sea, llamaba como una concertación internacional para ir a Gaza porque es un genocidio, porque hay muchos rehenes, porque el pueblo palestino está preso. ¿Y qué pasa con el pueblo cubano? ¿Por qué nadie habla ahí del pueblo cubano, de los más de 1000 presos políticos? ¿Por qué siempre para el totalitarismo cubano las causas ajenas han sido más importantes que las propias? ¿Por qué siempre para los coroneles, generales, comandantes militares cubanos han sido más importantes las injusticias en Angola, en Etiopía, en Argelia, en Palestina y no las propias? ¿Por qué nadie se hace eco de la causa cubana? Y eso me lleva también a la segunda predicción, que tiene que ver con Cuba y las relaciones internacionales. La estrategia de Cuba, la estrategia totalitaria del Estado de Cuba, está rindiendo frutos. En el espacio de las organizaciones internacionales, Cuba es aceptada. Cuba es, cuando digo Cuba, saben que no hablo de nosotros. Hay que buscar una palabra porque, vamos a decirlo bien, porque no es Cuba. Porque cada vez que lo decimos de esa manera, le estamos regalando el discurso ideológico a ellos. El totalitarismo cubano, que ha secuestrado la idea de Cuba y ha secuestrado el Estado cubano, tiene representatividad y legitimidad en los foros internacionales. Y esa es la gran derrota de la oposición. Es una derrota histórica. No hemos sabido presentarnos como oposición legítima en ninguno de esos foros. En algún momento se logró, en algún momento se logró de manera parcial con la Fundación Nacional Cubano-Americana, que tampoco es para sobrevalorar el trabajo que hizo, con algunas personas que han incidido de una manera muy fuerte en esas organizaciones y con el trabajo que ahora se está haciendo con los observatorios, el trabajo que se está haciendo en Europa y algunas personas que aquí también en los Estados Unidos están intentando ir al lugar donde es escuchada el, el totalitarismo cubano, es escuchado el totalitarismo cubano, para ellos también ser escuchado, para nosotros también ser escuchado. En el espacio internacional, existe el espacio de confrontación más grande y útil que pueda tener la oposición y el exilio cubano. No se puede establecer una lucha con armas diferentes. Las guerras se liberan con misiles, con cohetes, con ese tipo de cosas. Las batallas, las narrativas de los regímenes totalitarios y democráticos se libran en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo sistema que transmita en los medios de comunicación fundamentalmente. Y la narrativa de los estados se dirime en la representatividad que ellos puedan obtener en las instituciones y organizaciones internacionales. Ahí, en ese espacio, es donde yo creo que existe un gap absolutamente brutal y que no hemos sabido de ninguna manera no hemos sabido corregirlo como oposición, como movimiento cívico, como espacio, no hemos sabido de ninguna manera tomar la delantera de los que han secuestrado al Estado cubano. Y es obvio, es natural, y yo sé que muchos me dirán, es que ellos cuentan con todo el aparato de un Estado. Y es cierto, y es cierto. Pero nosotros como oposición cívica en el exilio, tenemos que hacer lo que en su momento hizo la misma Palestina, por ejemplo. Los palestinos, es verdad que recibieron mucho dinero de las concertaciones de izquierda, de estas izquierdas profascistas, porque yo creo que el gobierno cubano es fascista. Al que le guste bien y al que no le guste también. Para mí son unos fascistas y han convertido a Cuba en un gran campo de concentración.
Pues de la misma manera que hizo Palestina, que tuvo su representatividad, nosotros deberíamos hacerlo. Y en la predicción que hago para este 2024 en el ámbito de las relaciones internacionales es que quizás el movimiento cívico logre avanzar, pero estaremos todavía un poco en desventaja. Y esta relación, perdón, y este fenómeno que se da en las relaciones internacionales va a estar condicionado también por una agenda muy interesante, que es mi tercera predicción, Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos va a vivir un año difícil, un año electoral, un año complicado. La gente que si Trump, que si Biden, que si, en fin, es muy temprano para predecir nada. Sabemos que en Iowa Donald Trump partió con ventaja, pero también si lo vemos como es un estado pequeño, aporta muy poquitos compromisarios. Hay que verlo, pero sí la agenda y la agenda internacional también va a estar marcada por las elecciones. Por una parte, habrá un marcado desinterés hacia el tema Cuba desde la administración central de aquí de los Estados Unidos, porque tiene que concentrarse en una elección muy difícil. Las medidas anunciadas han sido pospuestas, postergadas o eliminadas. Nadie sabe qué está pasando con esto. Entonces, vamos a predecirlo. El lobby antiembargo, después hablaré de él porque me encanta. El lobby antiembargo va a aprovechar este año electoral para consolidar ciertas políticas que en ese anonimato ellos piensan que no nos vamos a enterar. O sea, el embargo va a sufrir, y siempre que hablemos de los Estados Unidos, tenemos que hablar del embargo porque es el caballito de batalla sobre el cual se monta la narrativa totalitaria y la narrativa de aquellos agentes de influencia que desde aquí intentan legitimar la agenda de gobierno totalitario que ha secuestrado la democracia en Cuba. Ustedes saben perfectamente de quién y quiénes estamos hablando. En, en, en este aspecto de los Estados Unidos, en estas predicciones que me he montado yo aquí un poco pitonizo yo, los grupos de solidaridad, entre comillas, con Cuba, los grupos de lobby con Cuba se van a fortalecer, porque son años en los cuales se le presta mucha atención a otros elementos del discurso. Por lo tanto, lo más probable es que los puentes de leche, los cafés, los Cuba Study Group, estos medios que andan en el lobby directo con el gobierno, se queden un poco fuera del discurso de los medios, pero continúen con sus políticas. Estados Unidos es una gran incógnita en este año, precisamente porque hasta noviembre vamos a vivir una constante y vertiginosa sucesión de hechos. Y aquí hay que ser cauto. Creo que el cuartito va a estar igualito, que seguirá el régimen totalitario en todas las listas posibles. El embargo se va a mantener y creo que en aras del voto nos darán migajas a nosotros los exiliados. Nos harán promesas, nos han hecho muchas y pocos las han cumplido. Y lo que voy a hacer yo, me he comprado una agendita porque voy a anotar, la tengo aquí, voy a anotar y la voy a traer para ustedes. Todas las promesas que nos hagan, todas las promesas que nos hagan. Y una por una las voy a tener aquí en este espacio y vamos a ver si realmente la cumplen. Hay muchas promesas, recuérdense que alguien prometió Internet para Cuba, alguien ha prometido cerrar el grifo al totalitarismo cubano, alguien ha prometido perseguir a Díaz-Canel por incitación al genocidio el 11 de julio. Vamos a ver, creo que será un año de muchas promesas electorales y pocos resultados. Esto me lleva, no sé por dónde voy, a la cuarta.
predicción. La cuarta predicción son Cuba. La relación, yo le puse aquí las MIPYME, pero realmente yo quería hablar un poco de la economía como fuente dual de beneficio. ¿Y por qué digo como fuente dual de beneficio? Sí, vamos a hablar de las MIPYME. Predicción, las MIPYME. Seguirán existiendo, seguirán existiendo. Pero dado el poquísimo interés, mira, lo que pasó fue que el año pasado, con esto de las MIPYME, un montón de gente se puso de lo más contento. Entonces, por ejemplo, Joe García trajo gente, Santiago Álvarez salió, después, en fin, hubo canales en internet que le dedicaron la vida, el sangre, sudor y lágrimas a defender las MIPYME. Hubo gente que incluso rompieron amistades por las MIPYME, se rompieron relaciones por unos defendían a las MIPYME, otros no. Y realmente creo, creo que hubo un optimismo exagerado con las MIPYME por parte del lobby antiembargo aquí en el exilio del Cuba Study Group y sobre todo de la figura de Joe García que se tiró de cabeza en la piscina de mierda, pero de fango. Es uno de los propósitos que tengo este año, no decir malas palabras. En esa piscina de heces fecales en las que se tiraron todos y que después el totalitarismo cubano, poquito a poquito, suave, suavecito, empezó a decirle, no es para tanto, no es para tanto, esto es para mí. Recuérdense que hay un grupo de apellidos importantes que esa MIPYME, creo que hay una de hasta de Mariela Castro, de la familia de Mariela Castro, que es tan, y esta es otra de las cosas interesantes, cada vez, amigos míos, que hablemos de Mariela Castro, hay que recordar que ni ella ni la organización que fundó su mamacita, Vilma Spin, han condenado ninguna de las violaciones de derechos humanos a las mujeres en Irán. Hombre, Díaz-Canel sí va a Irán y saluda y besa, y la machi se pone su velito y su traje sastre cortico. Ellos sí van, ellos sí van. Pero ellos hablan de condenar a un país como Israel por los ataques a Hamas, pero no condenan a Irán por someter a a las mujeres, por tener una policía de la moral. Y en estos son los ejemplos que yo estaba pensando de 1984. O sea, Irán tiene una policía de la moral, una policía ciudadana, donde ven una mujer sin velo y la acusan. Va presa, le dan golpes en el metro y la declaran en muerte cerebral, en coma permanente. Nunca, nunca, Mariela Castro Espín, nunca, su mamacita, Vilma Espín de Castro, nunca han condenado esta barbarie que pasa siempre en Irán. Pero estaba hablando de las MIPYMES, estaba hablando de las MIPYMES. Y hubo un optimismo exagerado entre los portavoces del lobby antiembargo con las MIPYMES. Y realmente el totalitarismo se las arregló para decirle, no chicos, no, de verdad que no es así. Van a insistir, las necesitamos, nosotros no podemos importar nada. También, por eso, las relaciones tan escabrosas que tenemos con los Estados Unidos, no podemos importar ni un alfiler, pero ustedes sí. Entonces, yo a ustedes tengo que mantenerlo. Entonces, las MIPYMES van a existir debilitadas y de vez en cuando surgirá alguna polémica. ¿Por qué? Los hijitos de papá no pueden reprimirse. Entonces la predicción sale porque veremos a Sandro Castro en algún desliz y poco a poco se irá conociendo la realidad. Hay un grupo de empresarios cubanos que está sufriendo porque no tienen las mismas oportunidades, mientras otros tienen todas las ventajas. Y esto condicionará que la economía cubana sea cada vez más de emergencia y cada vez más desigual. Algo con lo cual yo no estoy necesariamente en contra de la desigualdad, porque la desigualdad es un motor del desarrollo. Yo
he tenido el privilegio de poder haber conocido algunos países realmente que uno miraba por encima del hombro cuando estábamos en Cuba, ¿no? Porque la miseria, la desolación, el hambre, la explotación del hombre por el hombre. ¿Ustedes se acuerdan de todos esos discursos? Creo que se ha congelado un poco la imagen. No, ya regresamos. Bien, ¿ustedes se acuerdan de todos esos discursos de la explotación del hombre por el hombre, en fin? Y yo les puedo decir que yo he visto, por ejemplo, en Ciudad de México, cómo las personas pueden coger sus pollos, asarlos en la calle, venderlos, cómo al lado hay una persona que te vende tacos, cómo hay un campesino que viene con un camión, no con un tractor, ni con una carreta de bueyes, ni como vimos en Cuba, que ya no había ni bueyes y había la tracción humana que se puso de moda el año pasado, la atracción humana, señores. Cómo se come eso de la atracción humana? Bueno, pues la tuvimos. Y esa atracción y ese tipo de posibilidades que brindan los países democráticos desde la propia desigualdad de tu crecer es lo que fomenta el desarrollo. Y poco a poco se van equilibrando. Pero en Cuba lo que veremos es que no, que pueden crecer unos y otros no. Ahora bien, ¿cuál sería la quinta predicción para este año? Pues hablemos de la dolarización y el circulante. Es súper interesante que lo que ha hecho el totalitarismo cubano, lo que ha hecho en estos días, en esta última parte del año, ha sido blindarse desde el aparato jurídico. Entonces han sacado un montón de leyes, ya yo hablaré en la próxima predicción, voy a hablar de uno de ellos. Una de estas fue la bancarización y otra de estas medidas locas que se tomaron fue crear gasolineras que venden en MLC. O sea, a ver, por favor. Hay una persona que se llama Alejandro Gil, que no solo ha demostrado lo Gil que es, el honor que le hace a su apellido, sino también, no la ineficacia, porque la ineficacia es como darle un pedacito de validez. Es sencillamente el cartón piedra, o sea, la marioneta. Ustedes saben que eso, la marioneta, el títere tiene son más títeres que marionetas. Porque las marionetas tienen los hilitos y tú los mueves, pero el títere tú tienes que meterle la mano por detrás, por debajo, y con esa mano metida por esa parte es que tú mueves el muñequito. Pues este Alejandro Gil es en fin, en una pandemia, esos criminales soltaron un ajuste económico brutal a un país tan depauperado. Y en lugar de remediarlo, lo que han hecho es volver al status quo anterior, o sea, intentaron eliminar la doble moneda, intentaron eliminar el exceso de circulante, intentaron controlar un poco la masa monetaria, cuánto dinero está circulando en Cuba, en fin, hay un grupo de cosas que sí, hemos vuelto atrás. O sea, lo primero es que la, el exceso, o sea, el hecho de que existan muchos circulantes en manos de las personas obligó obligó a los secuestradores del Estado cubano a crear esa bancarización, o sea, a establecer que las MIPIMES tenían que hacer sus transacciones vía electrónica y no con el dinero. Ellos no son tontos, ellos no son como ebolas, se dieron cuenta de que eso era una forma del Estado para controlarlos. ¿Y qué hicieron? Solo yo veía en esos grupos de Facebook donde constantemente hay compra-venta de las MIPIMES que solo aceptaban efectivo, ya sea en Cuba o en los Estados Unidos, porque estamos viviendo un proceso de transnacionalización que si somos inteligentes nos puede llevar a la república más próspera
diferenciada y de nuevo tipo que se puede imaginar. Bien, o sea, esa realidad de que Cuba, y en este caso si hablo de Cuba, viva su realidad en espacios geográficos diferenciados, es un privilegio y es un aliciente para pensar una república futura con muchísimas, muchísimas potencialidades. Como decía, la dolarización y el circulante seguirán sin solución, seguirán imponiéndose formas diversas de transacciones económicas que redundarán en una evidencia mayor de la desigualdad y además en algo que me tiene la cabeza pensando, que me tiene la cabeza dando vueltas. Ojalá, ojalá que esta fractura entre los diferentes tipos de pago y hay que mandar muy lejos la soberanía como entidad, porque la soberanía hay que ejercerla de muchas maneras, pero no necesariamente el circulante tiene que convertirse en el elemento fundamental de la soberanía. Quizás, y solo quizás, el caos de circulante, el caos de denominaciones que circulan en la Cuba actual, no sea tan malo, no sea tan malo y eduque a la población de la Cuba futura en una especie de, le voy a poner un montón de comillas, de globalización muy localizada, a partir de la cual el propio Estado futuro cubano, el Estado democrático cubano, se libere también de ciertas presiones y de ciertos garantes que pueden ponerse en otro espacio. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor Cuba pudiera tener sus garantías financieras y monetarias en la prosperidad de sus ciudadanos, estén donde estén, y caminar hacia ese modelo de república transnacional que nos estamos ganando a pulso y que sería realmente una forma, creo yo, magistral de conducir los destinos de la Cuba futura. Esa Cuba que pueda residir en cada uno de nosotros allá donde estemos, de tal manera que igual mi dinero forme parte de esa masa circulante en Cuba y se establezca sin tener que depender de modelos nacionalistas que siempre a la postre son lastres que carga la propia república. Hay modelos en las repúblicas consolidadas, modelos a partir de los cuales se expresa la soberanía, que se convierten en lastres. O sea, yo tengo que tener el peso cubano. Bueno, puedo tener el peso cubano, pero mi país puede aceptar dólares, Bitcoin, puede aceptar lo que quiera. Mi referencia puede ser el peso, aunque circule el yuan. Tenemos que avanzar como sociedad a modelos nuevos, a modelos donde la soberanía no caiga en un pedazo de papel con la foto de Martí. Por eso creo que ese caos que se va a mantener en Cuba, que se va incluso a diversificar más en Cuba, pudiera no ser tan malo, gente. Pudiera no ser tan malo. Vamos a la sexta predicción. Y la sexta predicción tiene que ver con el blindaje ideológico que se está haciendo el totalitarismo. Hay un regreso absoluto a las estrategias de 1984. Hay un regreso a la ideologización extrema. Hay un regreso a la parte más oscura, a la parte más terrible del control ideológico sobre el ciudadano, que empieza por los militantes. Pero recuerden que en Cuba se ha puesto,
Siempre existió, en mi época existía, pero se ha puesto de moda ahora, se ha puesto de moda un tipo de militante que yo llamo el militante Yusuam, que son muy activos, son muy, están siempre en, está siempre, tú sabes, en reuniones, siempre, para lo que sea, Canel, para lo que sea, pues se ha activado. Hay varias medidas que han salido recientemente. Está la ley de comunicación que nadie habló, que los medios independientes no hablaron, que no se discutió en las redes sociales, salió un poquito por allá, los observatorios de libertad académica, de derechos culturales, hablaron de este tema, pero esa ley impone una serie de sanciones a los periodistas por el simple hecho de decir lo que pasa, que son terribles y que recuerdan el modelo totalitario de 1984. Ahora mismo se ha aprobado un código de ética para los militantes del partido, también con esa incidencia absolutamente ideológica. El aparato. El otro día también leí que no recuerdo bien si fue el cambio este que se le hizo al, alguien que me lo rectifique, por favor, pero no recuerdo bien si fue uno de los cambios recientemente hechos, creo que del Ministerio de Cultura, fue a propuesta de Rogelio Polanco. O sea, fue a propuesta. Fue ese. Bueno, no estoy seguro. Me perdona. No estoy seguro. Pero uno de los cambios o de un ministro, no sé si en el Ministerio de Cultura, de verdad, pero fue propuesto por Rogelio Polanco, que es el jefe del departamento ideológico del Comité Central. Señores, señores, no que el partido no ponía y quitaba ministros. ¿Ustedes se acuerdan de esa retórica absurda que constantemente nos lo decían? El partido no nombra, el partido no postula, el partido no. Pues bueno, a propuesta de Rogelio Polanco, que su cargo es director del departamento ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, se sustituye el ministro. Y esto, en la década de los 90 fue manifiesto después de la victoria de Raúl sobre Fidel, finales de los 80, principios de los 90, la acelerada militarización del aparato estatal cubano. Empezó con Acevedo en el Instituto de Aeronáutica Civil, siguió con Ulises Rosales del Toro, el ministro de la Industria Azucarera, y por ahí para allá. Todos, llega un momento en que eran visiblemente los militares los que controlaban el aparato civil, o sea, las instituciones de gobierno. Para mí eso es una completa aberración. Yo, yo, yo votaría, yo soy un liberal convencido que la libertad es lo primero, pero yo votaría a que los militares no pudieran tener participación política. Un grupo armado que genera relaciones verticales y de obediencia no puede tener representación política y no puede participar de la política. Si eres militar, renuncias a la vida civil. Por lo tanto, concedes cedes partes de tus derechos al derecho colectivo. O sea, pero en Cuba eso, por Dios, ¿para qué hablar de los militares en Cuba? Pues creo que lo que vamos a ver este año en ese blindaje ideológico de los acólitos del Partido Comunista es un regreso a la ideología y a la ideologización como formas de control, como formas de lavado de cerebro y como forma de convertir a muchas personas en tontos útiles. Y por último, la última predicción, antes de hacer una pequeña pausa, es la democracia. Y esta es muy simple. ¿Habrá democracia en Cuba en el 2024? Ni hablar, para nada. La democracia es una causa
Es realmente una causa que da mucho dolor. La democracia ni siquiera puede ser, es nuestro objetivo, es el objetivo de todos nosotros. Pero ¿cuántas cosas hay que hacer antes de llegar a ella, verdad? ¿Cuánto, cuán difícil el totalitarismo ha logrado que sea romper pedacito a pedacito su muro? Es bastante complicado. Hay que pensar en cómo organizarnos, hay que pensar en cómo trascender este espacio en el cual crecemos. ¿Cómo podemos revertir las, los planes, las estrategias que el totalitarismo impuesto que nos han llevado a donde estamos hoy? ¿Cómo revertir todo eso? Porque si algo hemos perdido quizás, es la capacidad de respuesta efectiva ante sus estrategias. Lo decía en las primeras predicciones cuando hablaba de las relaciones internacionales, en el espacio de las relaciones internacionales y en el uso de esa bandera que hablan tanto del derecho internacional, la oposición cívica cubana está detrás. Está detrás y está detrás por razones obvias, no hay que decirla, pero ahí es donde hay que hacer, creo yo, el esfuerzo. Y antes de la democracia está ese esfuerzo. Antes de la democracia está vernos en el ejemplo de organizaciones, de activistas que se unen por ese objetivo de que Cuba sea escuchada en foros y parlamentos internacionales. Y creo que antes de la democracia viene ese periodo de... Hay palabras, y de eso hablé un poco al principio, hay palabras que son desgraciadamente, la carga semántica que implican ha sido secuestrado por el modelo totalitario de, de construcción de relato. Cuando hablamos de reconciliación, pensamos muchas veces en reconciliarnos con el que nos pegó, con el que nos metió preso, con el que nos jodió la vida. Y yo creo que esos son entendimientos. Tú puedes tener entendimiento, a lo mejor te haces el loco y yo un día veo a alguien como Yolanda Wood que me expulsó de la Universidad de La Habana y la miro y, y no tengo por qué reconciliarme con ella, pero puede llegar al entendimiento, puede llegar a la convivencia basada en un entendimiento democrático. Creo que eso es otra cosa. Creo que cuando, en este caso, quiero utilizar la palabra reconciliación y hablo de reconciliarnos con nosotros mismos, en modelos que no sean autofágicos, en modelos que no impliquen comernos a nosotros mismos, en modelos que no necesariamente busquen la confrontación entre los que queremos lo mismo. Habrá tiempo de discutir, habrá tiempo de construir narrativas de partido, narrativas ideológicas, habrá tiempo de construir narrativas de parte, pero ahora hay que concentrarse en ese objetivo. Y esta predicción que voy a hacer, que es la última de las 7 que quería traerles hoy, es precisamente que la democracia para los cubanos está cada vez, estará más lejos cada vez que pongamos como objetivo a uno de nosotros mismos. Cada vez que se enarbola algo tan serio, algo que está pasando ahora, como es el cambio fraude, algo que está pasando, algo tan serio como eso, se enarbola como acusación para demeritar activistas, estamos creando el espacio, el caldo de cultivo necesario para que el totalitarismo dure 10 años más. Cada vez que en lugar de enfocarnos en incidir en los espacios y personajes que necesariamente pueden
de cierta manera, acelerar o retrasar cambios, por pequeños que sean en Cuba, estamos haciéndole un favor al totalitarismo. Cada vez que en lugar de pedir la libertad de los presos políticos, cada vez que en lugar de mencionar nombres como el de José Daniel Ferrer, el de Luis Manuel Otero Alcántara, el de los presos que sufren, cada vez que dejamos de mencionar esos nombres para irnos a esa estrategia del yo la tengo más larga que la tuya, yo la tengo más gorda que la tuya, o yo la tengo más grande que la tuya, gana el totalitarismo. Cada vez que nos ahogamos en discusiones banales, en discusiones absurdas y discusiones que logran incluso separarnos como seres humanos que podemos conversar, cada vez que nos montamos en radicalismos, ganan los totalitarios. Cada vez que tú pierdes la oportunidad de hablar con un demócrata, aunque, y en este caso hay que ser muy claro, estoy hablando de hablar con demócratas, no de hablar con agentes de influencia. Yo no hablo de conversar con Arturo Pérez, con Arturo López Levy o con Edmundo García, pero ni con Carlos Lazo, ni con Hugo Cancio, ni con Joe García. Estamos hablando de demócratas que no trabajan al servicio del totalitarismo cubano. Pero si hay alguien que manifieste un pensamiento socialdemócrata, socialista, o incluso de esa gente que se tomó una pastillita extraña y piensa que el modelo cubano es salvable, bueno, pero que entiende que hay que hacer cambios, que necesitamos construir un país democrático, con muchos partidos, con muchas opciones. Con esa persona se puede hablar. No podemos despreciar al otro porque piense diferente, porque es lo que hace el totalitarismo con nosotros. Con un asesino no se habla. Con un torturador no se habla. Con una persona que ordena que salga la gente a la calle a pegarle a sus propios semejantes, no se habla. Con quienes defienden el modelo, con quienes aportan su discurso a la narrativa del totalitarismo, no se habla. Se habla con demócratas. Quien piense distinto desde la democracia. Con esa gente se habla. Aunque crea en las MIPYME, aunque crea, bueno, si creen los CDR no se habla. Aunque cree en modelos diferentes al mío, se habla. No se estigmatiza. Y eso puede ser que nos ayude en esta última predicción, que es la que tiene que ver con la democracia, nos ayuda a que esté más cerca. Pero, de momento, como el patio está tan jodido, como estamos en esta polarización, que de la cual voy a hablar un momentito, muy poco, en un ratito, pues nada, la democracia cada vez... ¿Cómo era ese refrán? A río revuelto, ganancia de pescadores. Pues los pescadores, los que tienen la varita de pescar, los que tienen todas estas cosas, hoy son ellos. Y a río revuelto, nosotros en este río revuelto, ganan ellos. Yo soy Jorge de Armas. Este es el primer programa del año 2024. Acabo de hacer las predicciones y regreso con ustedes un ratito, en nada, a seguir conversando aquí en La Caliente.
Estamos de regreso aquí en La Caliente y, y como les dije, quería hablar de varias cosas. Quería un poquito conversar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que quiero hacer en este. Disculpen, no he podido estar atento al chat porque, como pueden ver, esta es la parte esta es la parte distendida. Tengo que, bueno, varias cosas que quiero hacer. Ya tenemos un set un poquito mejor preparado. Limpié la cámara porque ustedes saben que por ahí hay gente que les gusta salir con la cámara sucia. En fin, hemos hecho algunas cosas y cada día lo estaremos mejorando. Una de las cosas que quería comentarles es que probablemente cambie la hora. A mí un jueves a las 2 de la tarde, yo siempre he querido que tenga sentido también para la gente que está en España, pero he pensado hacer 2 emisiones semanales. Una en directo, que quiero hacerlo en un horario más cómodo para toda esta parte, porque la mayoría de la gente que ha visto en La Caliente viven aquí en Estados Unidos o viven en esta parte, en este hemisferio. Entonces, hacer una directa tipo, tipo 8:30, de 1 hora, hasta 2 horas, hacer programas pregrabados sobre temas específicos y también tengo la idea de cuando así lo amerite, sucede algo, hacer directas desde diferentes lugares para también mostrarle a Miami. Quiero hacer directas desde, déjame tomar un poco de agua, porque yo en esa pausa que hice, que era para tomar agua, no tomé agua, me puse a ver las cosas técnicas y se me fue. Perdonen que tome agua así a la cara delante de ustedes, pero que tengo sed. Entonces, sería, sería un poco hacer un programa que sería pregrabado sobre diferentes temas que, que estaría, que saldría a la hora que salga, eso ya no importa tanto, y una directa que quiero hablar realmente, después lo veré con los amigos en el chat, porque quisiera realmente, no sé si es más, si es mejor trasladarla para las 8:30 de un jueves, de un viernes, de un miércoles. Prefiero un jueves, por ejemplo, jueves 8:30, la directa, y los martes la pregrabada, y durante la semana serían unos pequeños cortos si es que pasa algo, porque muchas veces perdemos la inmediatez por no poder, pero serían sencillamente análisis de este tipo muy rápidos, análisis muy rápidos que que los haría desde diferentes lugares o de donde me coja la vida, no desde diferentes lugares, donde me coja mi día. Y la otra propuesta era un poco irnos a lugares de Miami y desde ahí hacer el espacio pregrabado. Hay lugares en Miami que son fascinantes, que tienen mucho que ver con la historia de Cuba y que yo he ido descubriendo después de 16 años viviendo en esta ciudad bastante tarde, diría yo, bastante tarde. Entonces, irnos a Villa Paula y transmitir desde Villa Paula, irnos al monumento a los mártires de Bahía de Cochino y transmitir desde ahí, irnos al museo de la 2506 y transmitir desde ahí, irnos a los Pinareños y transmitir desde ahí. Hay muchísimos espacios que son poco conocidos y que tienen mucho que ver con la historia de Cuba, no solo de la historia de Cuba después de 1959, también desde antes. O sea, aquí en Miami hay una calle que es Washington Avenue, que durante los años 40 y 50 fue el núcleo de ebullición de la comunidad judía cubana, emigrada, no con Fidel ni con estos asquerosos, emigrada mucho antes y que fomentó un espacio que todavía hoy hay una comunidad judía, hay una comunidad hebrea muy grande aquí en Miami, cubano-judía. Y esos edificios están ahí. En fin, son las cosas que quiero hacer para hacer crecer este canal en la medida de lo posible. Así que las ideas son esas. Ahora poco a poco la vida las irá poniendo. Les digo con absoluta
seguridad que los jueves estaremos aquí e intentaremos estar también los martes y quizás cambiemos, haremos la directa los martes y el pregrabado los jueves, en fin. Yo para mí esto es un descubrimiento he tenido que aprender mucho cómo colocar las cámaras, los micrófonos y este tipo de cosas, pero realmente tengo mucho optimismo y muchas ganas de hacerlo. Perdóneme, hoy no he podido estar muy atento al chat todavía, pero sé que por ahí están, voy para allá. El Patriota, como siempre, déjame cambiar un momentito aquí a ver un poquito un poco cómo está el potaje aquí en el chat y conversar con los hermanos cubanos que están aquí. Oye, Chiva, déjame ver qué dice Chiva porque a mí, ahí está. Chiva saludando a Donate, también saludando a Mami, aquí lo tenemos. Este Patriota, Raimel, ¿cómo tú estás, Raimel? Tenemos que, hace falta también destacar lo que está haciendo Raimel y Kireni, el grupo de la carta con Colibrí, con Eric, con Richard, y esta carta se está presentando. De esto haremos updates, haremos actualizaciones en la medida que yo las tenga. Cada vez estaremos más presentes. ¿Qué dice aquí el Patriota? Jorge y demás, bueno, un saludo también. Oye, un abrazo para ti. Un abrazo para ti. ¿Qué comiste mucho arroz amarillo? Chico, yo no sé por qué este tono que cambia con la luz. Yo tengo que ver si es la cámara, yo tengo que ver si son las luces que puse o la cortina que tengo aquí en el estudio que es un poco anaranjada, pero yo me veía un poco como naranjito. Yo me veía un poco como, ¿cómo se llama? Indercito. Ese muñequito que era del Inde que vendían así de goma. Sí, está un poco anaranjado, pero no es arroz amarillo, quizás es zanahoria. Y es salud. Este color mío es salud. Estoy saludable y tengo muchas ganas de empezar este 94. A ver, yo primero era, el programa se llama siete predicciones sobre Cuba y ustedes se han dado cuenta que es simplemente un pretexto para empezar y que no he predicho nada. O sea, porque en un país como ese que tú vas a predecir si mañana puede pasar cualquier cosa. Pero yo fui quitando cosas. Una de las predicciones era qué iba a pasar en las redes sociales. Las redes sociales, de las cuales yo soy un consumidor, de las redes sociales interesantes. O sea, yo escucho mucho podcast, veo canales de YouTube muy instructivos y sigo un poco la realidad de los youtubers cubanos también, porque es parte del trabajo, ¿no? Y yo he visto que después de la pandemia significó para las redes sociales un empujón que nadie se imaginaba. O sea, muchas personas ganaron un montón de seguidores eh, debido precisamente a la pandemia. La gente estaba en la casa y tenía que entretenerse con algo. Y a mí me da mucha pena porque yo seguía muchos podcasts de literatura, de política local, gente muy interesante que después de la pandemia, bueno, vino la vida normal y dejaron esos proyectos que fueron tan interesantes y por los cuales tuvieron miles de seguidores, ¿no? Después de la pandemia lo abandonaron. Los que no lo abandonaron después de la pandemia quizás han intentado reproducir el mismo modelo y ese modelo ha dejado de funcionar. Ese modelo de la polarización extrema, ese modelo de acusar siempre a los demás, ha bajado y lo cual es muy saludable para el estado de quienes nos interesa hablar de Cuba. Mientras ese nivel de polarización extrema, ese nivel de radicalización extrema baje, nosotros podemos tener discursos más coherentes y establecer estrategias a futuro mucho más realistas. Porque si yo me llevo mal con todo el mundo, pues nadie va a contar conmigo. Entonces, más allá de que criticar tiene que formar parte de los discursos de democracia, la crítica no puede ser entendida como algo personal, tiene que ser entendida como el hecho de que si yo, Jorge de Armas, aparezco en un espacio público, en una red, en un programa que se va a quedar aquí en YouTube por iba a decir los siglos de los siglos, pero quién sabe si nos quedan siglos de vida. Se va a quedar aquí.
yo tengo que tener la piel lo suficientemente curtida para que Arturo López Levy me diga que yo soy un renegado, como me lo dice, o que Edmundo García me diga que yo soy un mercenario. Evidentemente, es parte del discurso y yo asumo tanto a quien me insulta como a quien me alaba. Y tengo la capacidad para dialogar con quien me insulte y sea un demócrata. Yo con esas personas no tengo ningún problema en no conversar porque yo estoy seguro de mi verdad. Y mi verdad es muy simple. Libertad para los presos políticos y construcción democrática de Cuba. Simple. En esa construcción democrática de Cuba es una Cuba con todos, donde el exilio juega su papel de igual a igual. De igual a igual. Porque aquí hay maltusianos y segregacionistas. En este espacio del debate sobre Cuba hay maltusianos y segregacionistas. Hay personas que propugnan un apartheid democrático. Y ustedes estarán diciendo, Jorge, una vez más se le fue la cabeza. Pero yo los invito a que busquen en el canal de Arturo López Calleja, alias López Levy, como él afirma, sostiene y reivindica que en esa Cuba podrá haber pluripartidismo siempre que se demuestre que esas personas no han tenido relaciones con entidades que de alguna manera hayan favorecido espacios no democráticos hacia Cuba, según él. Por ejemplo, para él, todos los que alguna vez hayamos cobrado de programas de la NET o de la USAID para eh, medios de comunicación, entidades que transmiten, observatorios, lo que sea, ninguno de nosotros pudiera participar en ese modelo nunca. O sea, hay una segregación democrática. Ese espacio no es para mí, será para otro, dice este señor. Entonces, hay personas que están trabajando desde ya en crear una sociedad futura a su manera. ¿Para qué? Para que se mantengan las mismas familias. Entonces, ese es uno de los espacios en los cuales nosotros tenemos que incidir. Hay una verdad, los presos políticos y la democracia para Cuba. Y la democracia tiene que incluir que todos tenemos voz. Todos tenemos voz. La justicia transnacional se encargará después de los delitos de sangre, la justicia que creamos se encargará ya sea de condenar a los represores, ya sé los modelos que vengan, por ahí hay gente que habla de amnistía, por ahí hay gente que habla de perdón, eso lo tendrán que decidir los cubanos en cuando llegue el momento, pero los cubanos todos, porque basta ya de diferenciar a los cubanos entre cubanos buenos, los que están en Cuba, y cubanos malos, los que están aquí. Cubanos buenos, los que están aquí, que defienden a los cubanos que están allá, y cubanos malos, los que están allá, que defienden un cambio en Cuba. Basta ya, basta ya. Y eso va a ser parte del trabajo de este canal. Criticar y denunciar a todas aquellas personas que se alinean directamente con el discurso de la dictadura. Serán pasto en este canal. Serán galletitas de chocolate mojadas en este canal que nos vamos a merendar, porque los demócratas hemos dejado durante mucho tiempo que nos secuestren nuestra verdad. Y este canal va a detectar esos influentes personajes que defienden, incluso, que defienden, incluso, y esto me parece sumamente peligroso, la permanencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, las que están en el futuro de Cuba. No importa para nada los muertos, no importa para nada los cómo se dio la orden de que reclutas salieran con palos a golpear a los propios cubanos. Nada, el ejército tiene que ser este. Pues no, ese no es el ejército que yo quiero para Cuba. De hecho, yo lo que quiero es que Cuba elimine el ejército y se declare un estado neutral. Eso sería mi sueño, que cuando logremos crear una Cuba libre, una Cuba democrática,
la nueva constitución renuncie al uso de las armas y se desaparezca. Señor, por favor, un país democrático, ¿quién carajo quiere invadir a Cuba? ¿Y Cuba de quién quiere defenderse? Por favor, hay mecanismos, hay espacio, Costa Rica, países neutrales, Suiza. Cuba tiene casi un 30% de su población viviendo fuera. Hay que usar ese privilegio, hay que usar el espacio transnacional que hemos construido y dejarnos de bobería con que ejército. Ustedes se imaginan si desaparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la cantidad de dinero que se puede utilizar para comprarle pollo al ciudadano cubano. El otro día salió, Hipermedia lo publicó, un reportaje en una perdidísima cadena rusa de un periodista ruso, valga la redundancia, que fue y vio los túneles con armamento. Más allá de que el armamento sea viejo, sea lo que sea, loco, están ahí, hay gente que cobra por limpiar esos tanques, que por pintarlo de verde olivo. Sería tan maravilloso un país sin ejército, sin militares. Sería tan maravilloso un país que en lugar de gastar en plena pandemia 1.200.000 euros en España para comprar balas y material antidisturbo, hubiera cogido ese millón y hubiera comprado vacuna o hubiera comprado mascarilla, cualquier cosa. En fin, que sería, esa es la idea. Pero bueno, hay gente que defiende eso. Esa va a ser también el pasto del cual este canal se va a alimentar. Son varias ideas. Les decía que era un programa corto, que era un programa en el cual quería calentar motores y que ustedes me dieran su feedback. ¿Y qué dice aquí Alexei? Alexei se sacó una muela, pero está aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias por estar, Alexei, Chiva. A todos los que están aquí, muchísimas gracias. Voy a terminar un poco con, con algo que es para mí también importante, que para mí también es importante. Y un poco tiene que ver, un poco no, muchísimo, diría yo, tiene que ver con las nuevas relaciones que hemos construido. Este es un año, es el 65, es el año 65 de aquello. ¿Cuántos de nosotros? Yo creo que hay gente en el chat. Yo creo que no tengo nadie en el chat de 65 años. 65 años es la vida de una persona. 65 años es la, la anulación del modelo de cambio generacional en un país. ¿Qué quiero decir con esto? Que queda cubano, con fuerza activa, con fuerza. Vamos a poner algo simple. Supongamos que para ser presidente de la República hay que tener 65 años como máximo. Señores, la persona que cumpla 65 años tiene que haber nacido el 1 de enero. Lo único que ha visto es esa mierda. Lo único que ha visto es eso. Y ese es el gran triunfo del totalitarismo. Que cada vez quedan menos referentes democráticos en la isla. Quien nace en la isla no tiene ningún referente democrático, ninguno. Mi abuela vivió el capitalismo, mi papá vivió el capitalismo, mi mamá vivió el capitalismo y me contaba, mi mamá no, mi mamá no, pero mi abuela sí. Y los viejos de mi cuadra me lo contaban. Ya esa referencia, quien nace hoy, cubano, que tenga hoy 20 años, y que su madre lo tuvo con 40, tardísimo, esa madre no le puede contar, lo único que le puede contar a su hijo como su referencia de vida es la alfabetización, para lo que sea Fidel, para lo que sea, la libreta, hambre, miseria. Ellos, la expectativa ciudadana, entendida como el espacio de reflexión en el cual tú interactúas con tu entorno de igual a igual,
En Cuba es muy bajo. O sea, tú coges un ciudadano francés de 30 años y un ciudadano cubano que nunca haya salido de Cuba, y la referencia democrática del francés es que yo puedo cambiar este país. La referencia democrática de una persona de 30 años, de 40 años, de 50 años en Francia, conoce lo que fue mayo del 68, pero lo conoce por referencias directas. El cubano no tiene, la única referencia directa que tiene es la marcha de los 62 kilómetros, es las MTT, es Arnaldo Tamayo Mente yendo a Como con Romanenko. Yo converso con muchísimas personas y muchas veces me doy cuenta, y hay personas que están en el chat que lo saben y que constantemente se los digo, hay que cambiar nuestras referencias. El otro día, conversando con un amigo, yo le decía que, por ejemplo, los cubanos que emigramos directamente a España y después vinimos a los Estados Unidos, sobre todo, idealizamos España, idealizamos el modelo democrático español y hablamos todo el tiempo de él y España, España, España. Y, y yo me he dado cuenta, el otro día tuve una conversación tomándome una cervecita con un amigo sobre esto y en ese momento me di cuenta de algo. Es que es el primer choque que tuvieron con la democracia y llegar a un país tan débil democráticamente como España, pero en el cual el Parlamento, el Partido Popular y el Partido Socialista tenían debates acalorados con exaltación, pero respeto, por supuesto, que mueve la conciencia y habla de que hay cosas que se pueden hacer. Y esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es, y por eso lo dejo para el final, es quizás tarea del exilio, es quizás tarea del exilio ser ese referente democrático para los cubanos, ser ese espacio en el cual los cubanos le digamos a los cubanos que llegan, no, 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 tú puedes votar, tú puedes cambiar un comisionado, tú puedes cambiar un alcalde, tú te puedes presentar cuando seas ciudadano a ser alcalde de Miami-Dade y que nadie entienda que se hace por las razones equivocadas. No puede ser que una persona como Alexander Otaola, no puede ser que una persona como Alexander Otaola se presente a la alcaldía y que lo único que reciba sean ataques desde una posición no política. Eso habla muy mal de nosotros como demócratas, porque yo no digo que Alexander Otaola no tenga motivos para ser criticado, pero por presentarse a la alcaldía, por ejercer su derecho democrático, hemos criticado a un alcalde que todavía no lo es y que nadie sabe si lo será. Entonces ahí no hemos aprendido la lección democrática y quizás somos nosotros los que tengamos que abrir ese espacio, porque más allá de que nos guste un candidato o no, es democracia. Y por eso nos fuimos del país y por eso hablamos de Cuba, porque queremos que tengan eso. Y da igual, porque la democracia es también de parte. Yo puedo aspirar a ser la condesa de Urquijo, pero a lo mejor ustedes no quieren, entonces no me votan. Pero critíquenme por venir de un origen plebeyo y querer ser condesa, no por el acto democrático de querer serlo. Y ese es otro aspecto que se mezcla un poco con las reflexiones estas que he hecho sobre la polarización y la crispación. No podemos usar la política como espacio de alivio para ningún tipo de ansiedades. Creo yo digo no podemos como si yo tuviera algún tipo de autoridad. Aquí todo el mundo es libre de hacer absolutamente lo que quiera. Simplemente son las reflexiones que en las últimas 3 semanas he tenido, esa última semana del año y estas 2 semanas que han pasado. Quizás, y solo quizás, el exilio hoy
tenga también tenga también que asumir el peso, que asumir la carga de transmitir valores democráticos, porque somos nosotros los que vivimos en democracia. Somos nosotros los que vivimos en libertad. Y tal parece muchas veces que lo olvidamos. Una vez más, quiero darle las gracias a todos por haber estado. El jueves que viene estaré aquí. Todavía no sé si a las 2 o a las 8:30 de la tarde. Después voy a hablar con un grupo de gente para coordinarlo. Pero lo seguro es que vamos a estar aquí. Cuento con todos ustedes. Cuento con que les guste conversar, nos vamos a reír. Ustedes saben que aquí hablamos temas en serio, pero también nos burlamos un poquito de las cosas que pasan. Voy a traerle videitos, les voy a enviar videitos así de esos que a ustedes les gustan, los voy a hablar. Y lanzo un aviso a navegantes. Va a ser tarea de este canal detectar a todos aquellos que intenten lavarle la cara a la dictadura. Eso es por lo que me ha dado este año 2024. Todo el que intente lavarle la cara a la dictadura se convierte en cómplice de quienes retienen apresados en las peores condiciones posibles a más de 1.100 cubanos. Todos los que defiendan, le laven la cara, incluso utilicen las estrategias totalitarias para lavarle la cara al régimen cubano, serán denunciados en este canal. Todo el que ponga el embargo por delante de los presos políticos tendrá su pequeñito espacio en este lugar para señalarlo. Les repito, súper agradecido a todas las personas que han estado conmigo. Discúlpenme que no haya podido estar tan cerca del chat hoy porque puse la referencia un poco lejos, porque en fin, me estoy adaptando a este estudio nuevo, pequeñito, que hemos construido y desde el cual se va a transmitir en La Caliente el próximo jueves. Yo soy Jorge de Armas. Les doy las gracias a todos. Estoy transmitiendo desde Miami, capital del exilio cubano. Y nada, cualquier cosa. Espérate, se me olvidaba. No quiero tampoco decirlo, por supuesto, porque me estaban preguntando aquí por WhatsApp si iba a poner el link. Quizás hoy no, pero el link va a estar ahí puesto siempre desde el primer momento. Este es un programa de participación, es un programa que yo no hago solo y desde el primer momento en el chat va a estar el link para todos aquellos que quieran subir. Repito, muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por creer en el proyecto de La Caliente y muchísimas gracias por haber empezado estas 13, perdón, muchísimas gracias por haber esperado estas casi 4 semanas desde el último programa, pero aquí estaremos todos los jueves, también casi todos los martes y dando salticos de vez en cuando en pequeñas cápsulas y cosas que hacemos. Yo soy Jorge de Armas. Esto es En La Caliente y hasta aquí llegaron las clases.